Cordial saludo, estimados estudiantes del grado noveno. A continuación les explicaré lo que deben realizar para el trabajo de física. Este trabajito está un tanto larguito, entonces ojalá le dediquen buen tiempo. Ahí se recompensa el de matemáticas que estuvo como más corto. Bueno, pues la fecha de inicio entre a partir de hoy, 18 de marzo, y deben entregarlo antes del 26 de marzo. Aquí están los criterios a tener en cuenta, la competencia y las temáticas a trabajar. Eh, bueno, los pasos a seguir, que como ya saben es importante leerlos todos antes de hacer cualquier cosa. Entonces en el paso 3 dice revisar los contenidos que se comparten a continuación. Entonces todos estos contenidos los deben revisar, resumir y plasmar en su cuaderno, absolutamente todo. Entonces lo hacen un resumen y plasman todo lo que consideren importante en su cuaderno junto con ejemplos, gráficos y demás. Luego de eso, el paso 4 dice resolver los siguientes problemas. Esto también pues lo deben hacer en el cuaderno. El primero pues es una tabla que fue lo último que vimos en clase, realizar el gráfico con respecto a esta tabla y determinar cuál es la función que me representa el gráfico. Entonces para eso ya saben que espacio es igual a velocidad por tiempo y que la velocidad es una constante. Entonces eso lo trabajamos en la última clase, lo pueden determinar normalmente. Para los puntos 2, 3, 4 y 5, que son dos problemitas de temática nueva que está dentro de estas imágenes que les comparto anteriormente, para resolverlos deben tener en cuenta esta partecita que les muestro en esta página. Entonces acá hay un problema que básicamente tiene la misma estructura del problema que ustedes tienen que resolver, en el cual hay tres momentos o tres intervalos. Aquí llaman intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3. ¿Cómo identifican cada intervalo o cada momento? Entonces el problema dice, un carro inicialmente detenido se pone en movimiento y aumenta su velocidad uniformemente hasta que al cabo de 0,5 minutos alcanza una velocidad de 30 metros por segundo. Hasta este punto está el primer momento. ¿Qué datos hay? Velocidad inicial 0 porque estaba detenido, velocidad final 30 metros por segundo, tiempo 0,5 minutos. Entonces hasta aquí va el primer momento y sacan esos datos como les estoy diciendo. Luego dice, a partir de ese instante la velocidad se mantiene constante durante un minuto. Hasta aquí, segundo momento. ¿Cuál es la velocidad? Los mismos 30 metros por segundo porque es velocidad constante. ¿Por cuánto tiempo? Por un minuto. Ya saben que el tiempo debe estar en segundos. Y finalmente dice, después de los cuales el conductor disminuye uniformemente su velocidad hasta detenerse a los 15 segundos de haber comenzado a frenar. Entonces aquí ya está el tercer momento. Para ese tercer momento la velocidad inicial son los 30 metros por segundo que tenía acá y la velocidad final va a ser cero porque se detiene. ¿Sí? Y el tiempo pues 15 segundos. Y dice, teniendo en cuenta que el movimiento ha sido rectilíneo, responda. Entonces, ¿cuál es la aceleración del carro en cada intervalo de tiempo transcurrido? Entonces ya saben ustedes, acá les doy las formulitas, que la aceleración es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces yo les he dicho acá para cada momento quién es velocidad inicial, quién es velocidad final. Esta aceleración la determinan en el primer momento y en el tercer momento, porque en el segundo momento la velocidad es constante. Y ya saben que cuando la velocidad es constante, no hay aceleración. O sea, ese segundo momento es como esta temática de acá, que ya vimos en clase de movimiento rectilíneo uniforme. Eh, Luego dice cuál es la distancia recorrida por el carro. Entonces, para el primer momento y para el tercer momento, la distancia la determinan con esta fórmula. X, que representa la distancia, es igual a la velocidad inicial, que pues ya les dije para cada momento quién es la velocidad inicial, por el tiempo, pues dependiendo de quién sea el tiempo en cada momento, más o menos la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. ¿Por qué más o menos? En el primer momento la aceleración da positiva, entonces acá el signo es más. Y en el tercer momento la aceleración da negativa, entonces acá va a ser menos. Simplemente es reemplazar y operar. Para el segundo momento, como no hay aceleración, la distancia la determinan con esta fórmula de acá. Espacio igual a velocidad por tiempo. Después de que hayan terminado las tres distancias,
Entonces, como les preguntan fue la distancia total recorrida, pues simple y sencillamente suman esas tres distancias. Si se dan cuenta, en este problemita está como un paso a paso con un ejercicio totalmente similar donde se determinan básicamente que lo mismo que les estoy preguntando. Ahí está el ejemplo clarito, clarito, paso a paso, cómo resolver. Estos grafiquitos que están acá, eh, creo que no les pido, pero entonces el primero es para espacio versus tiempo, el segundo es velocidad versus tiempo y el tercero aceleración versus tiempo. Esa es la forma de los gráficos en el movimiento uniformemente variado. Para los puntos 4 y 5 dice el siguiente gráfico muestra la velocidad obtenida por el carro durante determinado tiempo. Y las preguntas dicen cuál fue la distancia recorrida por el carro en el transcurso de los 10 segundos a los 18 segundos. Entonces aquí está como los valores. Este gráfico representa el tiempo en segundos, como dice acá, y este otro eje representa la velocidad en metros por segundo. Entonces aquí también hay tres momentos. Un primer momento que va desde aquí hasta aquí. Un segundo momento que va de aquí hasta aquí. Y un tercer momento que va de aquí hasta aquí. ¿Listos? Entonces, para la primera que dice cuál fue la distancia recorrida por el carro en el transcurso de los 10 a los 18 segundos, entonces los 10 segundos es acá y los 18 segundos acá, o sea que es este valor. Y en este valor la velocidad, porque esto me representa velocidad, es la misma, que es 20, significa que la velocidad es constante. Entonces, para determinar esa distancia, ¿qué fórmula van a utilizar? Esta, porque la velocidad es constante. Y para el siguiente punto dice cuál fue la aceleración del carro luego de tener la velocidad constante. Entonces, después de tener velocidad constante, después de este momento, decir acá cuál es la aceleración del carro. Entonces, como su velocidad inicialmente fue 0, luego llegó a 20, luego se mantuvo en 20 y luego volvió y bajó, entonces es una desaceleración. ¿Sí? Y como es una desaceleración, entonces va a ser negativa. Significa que ese valor les va a dar negativo. ¿Y qué datos conocen o qué necesitan? Para hallar la aceleración, la fórmula es esta. Entonces, el tiempo, ¿quién va a ser? El tiempo va a ser los 28 segundos menos 18 segundos, es decir, este espacio, que son tan solo 10 segundos. La velocidad inicial va a ser los 20 metros por segundo, que es el valor en los que iba acá. Entonces, para ese intervalo, último intervalo, inicia en 18 segundos. Esa será la velocidad, perdón, en 20 metros por segundo. ¿Sí? Esa va a ser la velocidad inicial. Y la velocidad final, pues va a ser 0 porque ahí es donde termina. Entonces, el tiempo es la diferencia entre los 28 y los 18 segundos. Velocidad inicial 20 y velocidad final 0. Reemplazan y determinan. Y este último punto, dice en el siguiente gráfico muestra el recorrido hecho por un móvil. De acuerdo a esto responda el punto 6. Esto pues ya lo hemos trabajado bastante en clase, entonces ya saben cómo hacerlo. Básicamente eso sería todo. Espero que lo puedan hacer y les vaya muy bien y éxitos en el desarrollo de su trabajo.